Este audiolibro es una guía práctica para reinventarte en tan solo 30 días. 30 días. Para dejar de sobrevivir y empezar a vivir es un libro que contiene mucho más que teorías motivacionales. Es un método probado para transformar tu mentalidad, tus hábitos y así tu realidad. Es un mapa, una hoja de ruta diseñada para que, en los próximos 30 días, tu vida tome un giro definitivo. No se trata de magia ni de esperar que el universo lo haga por ti. Se trata de comprender cómo funciona la mente, cómo se crean los hábitos y cómo pequeños cambios intencionales pueden generar una transformación irreversible. La vida es movimiento. Es un constante juego de posibilidades, de puertas que se abren y se cierran, de caminos que elegimos o ignoramos. Pero la mayoría de las personas viven como si sus días estuvieran escritos de antemano, atrapadas en la rutina, esperando que algo externo cambie su destino. No porque no deseen transformarse, sino porque han sido programadas para creer que el cambio es difícil, que reinventarse es un privilegio reservado para unos pocos. La verdad es otra. Cambiar no solo es posible, sino inevitable. No importa cuántas veces hayas intentado mejorar tu vida sin éxito. No importa cuántas oportunidades sientas que has desperdiciado. Lo que realmente importa es lo que decides hacer desde este momento en adelante. A lo largo de la historia, aquellos que han logrado lo impensable no eran seres con habilidades extraordinarias, sino personas que entendieron algo fundamental. El cambio no ocurre en un instante, sino en la repetición de pequeñas decisiones que con el tiempo alteran el curso de la vida entera. Imagina por un momento que cada día es un ladrillo. Si construyes con intención, con disciplina, con visión, al final tendrás una fortaleza. Pero si dejas que cada día pase sin dirección, lo único que tendrás es un montón de escombros. La diferencia entre quienes logran sus sueños y quienes se quedan en la mediocridad es simple. Unos esperan, otros toman acción. Lo que tienes en tus manos no es solo un libro, es un punto de inflexión. Es el manual que te permitirá tomar el control, desafiar tus creencias y salir de la trampa en la que la mayoría permanece dormida. La mente es como un río. Fluye hacia donde su cauce ha sido marcado, repitiendo los mismos caminos una y otra vez, pero al igual que el agua, puede redirigirse. El cambio no es cuestión de fuerza, sino de dirección. Tu cerebro está diseñado para la repetición. Busca patrones conocidos, hábitos cómodos, rutinas seguras. No distingue entre lo que te hace bien y lo que te mantiene estancado. Solo repite lo que le has enseñado. Y aquí está la clave. Si puedes programarlo para la inercia, también puedes programarlo para la evolución. Durante años se creyó que la personalidad era fija, que ciertas personas nacían con talento y otras no, que el éxito dependía de la suerte o del destino. Pero la ciencia ha demostrado que el cerebro es plástico, que puede moldearse a cualquier edad, que los hábitos pueden modificarse y que cualquier persona, en cualquier momento, puede reinventarse por completo. 30 días pueden parecer poco, pero es el tiempo suficiente para plantar la semilla del cambio. En un mes, puedes reescribir tu historia. Puedes romper con creencias limitantes, desafiar hábitos que te han frenado y tomar decisiones que alteren el rumbo de tu vida. No se trata de intentar cambiarlo todo de golpe, ni de esperar resultados inmediatos. Se trata de accionar de manera estratégica, de aplicar principios que han sido probados por la psicología, la neurociencia y la experiencia de quienes han logrado transformar su realidad. Este libro no es un texto para leer y olvidar, es un manual de transformación. Cada capítulo te dará una clave específica para cambiar un área fundamental de tu vida: mentalidad, hábitos, disciplina, relaciones, salud y propósito. No necesitas esperar a terminar el libro para comenzar a ver cambios. Desde el primer capítulo empezarás a sentir la diferencia. La pregunta no es si puedes cambiar. La pregunta es, ¿qué versión de ti mismo quieres despertar en 30 días? 30 días pasarán de todas formas. Solo tú decides si al final seguirás siendo la misma persona, con los mismos problemas, o si habrás tomado control de tu destino. No importa dónde estés hoy, no importa cuántas veces hayas fallado en el pasado, siempre puedes empezar de nuevo, y ese momento es ahora. Capítulo 1. El poder de reinventarte. El universo se expande sin pedir permiso. No duda, no se detiene a preguntarse si es merecedor de crecer. Simplemente lo hace. Así también ocurre con el tiempo, con las estaciones, con los ciclos de la vida. Todo en la existencia está diseñado para evolucionar. ¿Por qué tú habrías de ser la excepción? Si hay algo que diferencia al ser humano del resto de las criaturas, es su capacidad de elegir su camino. No eres un árbol que ha echado raíces y debe permanecer en el mismo lugar. No eres una piedra cuyo destino está dictado por la gravedad. Eres conciencia en movimiento, pensamiento con la capacidad de reinventarse, voluntad capaz de transformar su propia estructura desde dentro. Pero hay algo curioso. Aunque nacemos con este poder,
nos enseñan a olvidarlo. Nos llenan de historias sobre lo que se puede y lo que no. Nos programan con límites que no existen fuera de la mente. Y sin darnos cuenta, pasamos años caminando en círculos dentro de una jaula invisible, con la puerta abierta de par en par. ¿Cuántos sueños has postergado porque alguien más te hizo creer que eran inalcanzables? ¿Cuántas veces te has detenido ante un miedo que ni siquiera era tuyo, sino una sombra heredada de generaciones pasadas? Si pudieras mirar tu vida desde afuera, como si fuera una película, ¿qué verías? ¿Un protagonista valiente que desafía sus propios límites o un personaje atrapado en una historia que no escribió? Hoy no estás aquí por casualidad. Algo dentro de ti ha sentido el llamado de un futuro distinto. Y aunque quizá aún no veas con claridad el camino, una verdad se hace evidente. El yo que ha llegado hasta aquí no es el mismo que continuará adelante. Porque el solo hecho de cuestionarte es el primer paso para cambiar. Cuando un águila alcanza cierta edad, su pico se desgasta, sus garras se debilitan y sus plumas pesan tanto que volar se vuelve difícil. Tiene dos opciones: dejarse morir o retirarse a una cumbre alta, donde golpeará su propio pico contra las rocas hasta arrancarlo. Luego, esperará a que un nuevo pico crezca, con el que arrancará sus viejas garras. Y cuando éstas también renazcan, arrancará una por una sus plumas pesadas. Solo entonces podrá alzar vuelo de nuevo. El proceso es doloroso, pero la recompensa es la vida misma. El éxito, la felicidad, la plenitud, todo lo que deseas está al otro lado de un único puente, el puente de la transformación. Pero nadie lo puede cruzar por ti. Tienes que decidir si sigues cargando con las creencias que te pesan o si estás dispuesto a renovarte, a despojarte de lo que ya no sirve para llegar más alto. Hoy, justo ahora, estás en esa cumbre. Lo que hagas a partir de aquí determinará en quién te conviertes. La vida no es un camino recto ni una historia escrita de antemano. Es un tapiz en constante construcción, tejido con las decisiones que tomas en cada instante. No eres un personaje fijo en una trama inmutable. Eres el autor, el arquitecto, el creador de tu propia historia. Y la gran pregunta es, ¿seguirás viviendo bajo un guión impuesto o empezarás a escribir el tuyo? Muchas personas viven atrapadas en una identidad que no eligieron. Se ven a sí mismas como producto de sus errores, de su pasado, de lo que otros les dijeron que eran. Creen que la personalidad es algo estático, que las circunstancias determinan su destino y que cambiar es difícil, casi imposible. Pero nada de eso es verdad. Tú no eres tus fracasos, no eres tus miedos, no eres las etiquetas que otros te pusieron. Eres lo que decides ser a partir de este momento. La reinvención personal no es un concepto abstracto reservado para unos pocos. Es un derecho, una capacidad innata en todos los seres humanos. La ciencia ha demostrado que el cerebro es plástico, que puede reconfigurarse en cualquier etapa de la vida, que los hábitos pueden modificarse y que la identidad no es un molde rígido, sino una obra en construcción. Si hoy decides cambiar, no importa cuánto tiempo hayas permanecido en la misma situación. No importa cuántas veces hayas intentado sin éxito ser diferente. La clave no está en cuánto has fallado, sino en cuántas veces estás dispuesto a intentarlo hasta lograrlo. Desde que somos niños, nos dicen quiénes somos. Nos ponen etiquetas que vamos cargando sin cuestionarlas. Eres tímido. No eres bueno para los negocios. Siempre has sido desordenado. Nunca terminas lo que empiezas. Y con el tiempo, esas frases se convierten en nuestro guión interno. No porque sean ciertas, sino porque las hemos repetido tantas veces que las hemos asumido como verdad. Pero, ¿alguna vez te has detenido a cuestionarlas? Piensa en alguien que toda su vida ha creído que es impaciente. No es que nació con impaciencia en su ADN. Es que, a lo largo del tiempo, reforzó esa idea con acciones y pensamientos que la validaban. Pero del mismo modo que aprendió a ser impaciente, puede aprender a ser paciente. Todo rasgo, todo comportamiento, todo hábito puede ser desaprendido y reemplazado por uno nuevo. Nada en ti es definitivo. Todo es moldeable. Si piensas en tu mente como un río, notarás que fluye en la dirección en la que su cauce ha sido marcado. Pero si decides cambiar su curso, si empiezas a construir nuevos caminos para ese flujo de pensamientos, con el tiempo el agua se redirigirá. No es la fuerza lo que cambia la dirección del río, es la persistencia. Lo mismo ocurre con tu identidad. No puedes cambiar de la noche a la mañana, pero sí puedes empezar hoy a tomar decisiones diferentes, a moldear tu narrativa interna, a construir una versión de ti mismo que esté alineada con la persona que deseas ser. La mayoría de las personas posponen su transformación. Dicen, cuando tenga más tiempo, cuando las cosas mejoren, cuando me sienta listo. Pero ese momento nunca llega. No porque no sea posible,
sino porque están esperando algo externo que nunca vendrá. El momento perfecto para cambiar no existe. El único momento real es ahora. Si miras hacia atrás en tu vida, notarás que los momentos más importantes no fueron aquellos en los que esperaste, sino aquellos en los que tomaste acción a pesar de la incertidumbre. Las decisiones que cambian una vida no siempre vienen acompañadas de claridad. Vienen con un poco de miedo, con una pizca de duda, pero también con una chispa de valentía que, si se enciende lo suficiente, se convierte en el fuego de la transformación. Hoy puede ser uno de esos momentos. No porque lo diga este libro, no porque alguien más te lo diga, sino porque dentro de ti ya lo sabes. Sabes que has estado esperando demasiado. Sabes que hay una parte de ti que anhela algo más, que necesita salir del ciclo repetitivo en el que ha estado atrapado. Sabes que no puedes seguir siendo espectador de tu propia vida. Es hora de ser el protagonista. Siempre que intentas transformarte, hay una voz interna que te dice, esto no es para ti, no lo lograrás, es demasiado tarde. Esa voz no es tu enemiga. Es una parte de tu mente diseñada para mantenerte seguro, para evitar que te arriesgues demasiado, para que permanezcas en la zona conocida. El problema es que lo conocido no siempre es lo mejor para ti. Muchas personas permanecen en trabajos que odian, en relaciones que no las hacen felices, en rutinas que las agotan. No porque sean lo que realmente desean, sino porque son lo que conocen. El cambio da miedo porque es incierto. El cerebro prefiere la estabilidad antes que la transformación. Pero aquí está la clave. El miedo no es una señal de que debes detenerte. Es una señal de que estás a punto de cruzar un umbral importante en tu vida. Si cada vez que sientes miedo retrocedes, nunca avanzarás. Pero si aprendes a verlo como un indicador de crecimiento, entonces cada vez que lo sientas, en lugar de huir, darás un paso adelante. No necesitas sentirte listo para empezar a actuar. No necesitas eliminar por completo el miedo para moverte. Lo único que necesitas es dar un primer paso, aunque sea pequeño. Si quieres ser más disciplinado, no esperes a sentirte motivado. Actúa como si ya fueras disciplinado. Si quieres ser más seguro, no esperes a que el miedo desaparezca. Habla, actúa, muévete como si la confianza ya estuviera en ti. El secreto de la transformación no está en esperar a sentirte diferente. Está en actuar como si ya fueras esa persona. Y con el tiempo, la mente se alineará con la acción. Imagina que un actor recibe un papel en una película. Al principio, no es el personaje. Pero cuanto más ensaya, más natural se siente en el papel. Lo mismo ocurre contigo. No tienes que sentirte exitoso, disciplinado o valiente desde el primer día. Solo tienes que empezar a actuar como si lo fueras. Y, con el tiempo, lo serás. La fórmula del cambio. Pequeñas decisiones. Grandes transformaciones. El cambio no ocurre con un solo acto grandioso. No se trata de esperar el momento épico donde todo se transforma de la noche a la mañana. Se trata de pequeñas decisiones, repetidas de manera consistente, que con el tiempo generan una transformación irreversible. Piénsalo, un árbol no se convierte en gigante de un día para otro. Crece cada día, casi imperceptiblemente, hasta que un día sus raíces son tan profundas y su tronco tan fuerte que parece indestructible. Lo mismo ocurre con la transformación personal. No es un evento, es un proceso. Cada día tienes la oportunidad de elegir entre dos caminos: seguir repitiendo los mismos patrones o tomar una decisión diferente. Y aunque cada pequeña acción parezca insignificante en el momento, en la acumulación reside su poder. Si decides hoy levantarte más temprano, leer 10 páginas de un libro en lugar de ver televisión, dar un pequeño paso hacia ese proyecto que has postergado, no parecerá que estás cambiando el mundo. Pero hazlo durante 30 días y verás que la persona que eras al principio y la que serás al final serán dos personas completamente distintas. Cuenta una historia que en una aldea vivía un hombre que siempre soñó con viajar y ver el mundo, pero año tras año seguía en el mismo lugar, temiendo que no tuviera lo necesario para emprender la travesía. Algún día se repetía a sí mismo. Un día, un anciano de la aldea le dijo: «Tienes dos caminos ante ti, el del que sigue esperando y el del que empieza a caminar. Ninguno es fácil, pero uno de ellos te llevará a la vida que sueñas y el otro te mantendrá en la misma historia de siempre». El hombre entendió el mensaje. No tenía que saberlo todo, no tenía que tener el mapa completo. Solo tenía que dar un paso. Y así comenzó su viaje. Si hoy tu vida parece atrapada en una rutina que no deseas, recuerda que la diferencia entre donde estás y donde quieres estar no es un salto inmenso. Es una serie de pequeños pasos dados con intención. No necesitas que alguien venga a rescatarte. No necesitas esperar la validación de nadie. Solo necesitas empezar. Para los próximos 30 días,
Vas a aplicar 3 principios fundamentales. 1. Haz lo contrario a lo que tu vieja identidad haría. Si hasta hoy has dudado antes de actuar, actúa sin dudar. Si siempre has evitado hablar en público, toma la palabra. Si te has dicho a ti mismo que no eres disciplinado, empieza por probar que sí lo eres. La única forma de reprogramar tu mente es demostrarle con hechos que ya no eres la persona que solías ser. 2. Elimina la opción de retroceder. Cuando tomes una decisión, no dejes espacio para negociarla después. Si decides que a partir de hoy vas a entrenar tu cuerpo, no permitas que el cansancio te haga cambiar de opinión. Si decides que este mes te enfocarás en tus metas, no dejes que las distracciones te arrastren de nuevo a lo que ya conoces. 3. Hazlo fácil y progresivo. No intentes cambiar todo de golpe, solo elige una acción diaria que te acerque a tu objetivo. Si quieres ser más disciplinado, comienza con algo sencillo. Hacer tu cama, leer 10 minutos al día, tomar agua en vez de café. La clave está en construir consistencia. Y aquí está la pregunta que definirá tu vida en los próximos 30 días. Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora, ¿dónde estarás dentro de un mes? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 5? Si la respuesta no te gusta, es momento de cambiarla. Pero la mejor parte es esta. No necesitas esperar 5 años para ver los resultados. En 30 días ya habrás avanzado más que la mayoría de las personas que se quedan en la inercia de la espera. En un mes ya habrás construido la base de una nueva identidad. No hay magia, solo decisión. 30 días pasarán de todas formas. La pregunta es, ¿vas a seguir siendo la misma persona o vas a construir la mejor versión de ti mismo? Capítulo 2. La realidad que creas con tu mente. Si un pintor quisiera capturar el mar en un lienzo, ¿qué color elegiría? Algunos dirían azul, otros verde, pero en realidad el mar no tiene un color propio. Refleja el cielo, la luz, el viento que lo mueve. Lo mismo ocurre con la vida. La vida no tiene un significado único, sino que se amolda a la percepción de quien la observa. Cada mañana, al despertar, recibes un pincel invisible y una paleta llena de posibilidades. Con cada pensamiento, con cada interpretación de lo que ocurre a tu alrededor, decides los colores con los que pintas tu día. Algunas personas eligen tonos grises, opacos y fríos, mientras que otras llenan su existencia de matices cálidos, vibrantes y llenos de luz. La diferencia no está en la realidad en sí, sino en la forma en que cada persona la percibe. Desde la infancia hemos crecido rodeados de historias sobre lo que es posible y lo que no. Nos enseñaron que el éxito es solo para unos pocos, que la felicidad es efímera y que la abundancia es un privilegio reservado. Con cada relato de escasez y limitación, hemos cavado zanjas invisibles en nuestra mente, levantando barreras que no existían hasta que alguien nos convenció de que estaban ahí. Piensa en tu mente como un escenario donde se representa la obra de tu vida. Cada pensamiento es un actor y, si se repite lo suficiente, se convierte en el protagonista. Si constantemente das el papel principal al miedo, la escasez y la resignación, la historia que contarás estará llena de barreras. Pero si decides que la confianza, la abundancia y la posibilidad sean los actores principales, la obra tomará un rumbo distinto. No se trata de magia ni de optimismo vacío, sino del simple hecho de que aquello en lo que más piensas se vuelve el filtro con el que interpretas tu mundo. Cuando alguien dice, así soy yo, no puedo cambiar, está reforzando una creencia que lo encierra en un personaje fijo. Pero lo cierto es que nadie es estático. Somos ríos en movimiento, no estatuas talladas en piedra. Lo que crees sobre ti mismo moldea tus acciones, y tus acciones esculpen la vida que experimentas. Imagina a 2 personas caminando por una ciudad desconocida. Una de ellas, llena de curiosidad, observa la arquitectura, disfruta el aroma del café que se escapa de los bares y se maravilla con el bullicio de la gente. La otra, con temor, solo ve calles peligrosas, personas sospechosas y caos. Están en el mismo lugar, pero experimentan realidades completamente distintas. Nuestra percepción no es objetiva. Filtramos la realidad a través de las creencias que hemos acumulado con los años. Si crees que el mundo es hostil, tu mente buscará pruebas de ello en cada noticia negativa, en cada mirada de desconfianza, en cada dificultad. Pero si decides mirar la vida con gratitud y confianza, notarás belleza en los detalles, verás oportunidades en los desafíos y soluciones donde antes solo veías problemas. Un anciano sabio vivía en un pequeño pueblo. Un día, un viajero llegó y le preguntó cómo era la gente del lugar. El anciano respondió con otra pregunta. Dime, ¿cómo eran las personas en la ciudad de donde vienes?
El viajero suspiró y dijo que eran egoístas, deshonestas y crueles. El anciano asintió y le dijo: «Aquí encontrarás lo mismo». Tiempo después, otro viajero llegó y le hizo la misma pregunta. El anciano le respondió igual. «Dime, ¿cómo era la gente de la ciudad de donde vienes?». El viajero sonrió y dijo que eran amables, generosos y bondadosos. El anciano sonrió también y le dijo: «Aquí encontrarás lo mismo. Cada persona carga consigo su propia versión del mundo, y al final, eso es lo que encuentra en cada rincón al que va. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Las historias que nos contamos son la base de nuestra realidad. Si te repites que eres una persona desafortunada, tu mente filtrará todo lo bueno que te ocurre y solo se enfocará en los obstáculos. Pero si comienzas a narrarte una historia diferente, si eliges conscientemente los pensamientos que sostienes, poco a poco tu realidad externa comenzará a cambiar. La neurociencia ha demostrado que el cerebro no percibe la realidad de manera objetiva, sino que filtra la información según sus creencias y experiencias previas. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que dos personas pueden ver la misma imagen y percibir cosas completamente diferentes, dependiendo de su estado emocional y de su historia personal. Si crees que la vida es difícil y que solo unos pocos tienen suerte, tu cerebro buscará confirmar esa creencia en cada experiencia. Ignorarás las oportunidades y te enfocarás en los problemas. Pero si decides creer que el éxito es el resultado de tu mentalidad y tus acciones, tu cerebro comenzará a notar posibilidades en cada rincón. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reconfigurarse y generar nuevas conexiones neuronales, ha demostrado que nuestra forma de pensar no es una estructura fija. Con el tiempo, los pensamientos y creencias que repetimos refuerzan caminos neuronales en nuestro cerebro, volviéndose patrones automáticos. Si has pasado años diciéndote que no eres lo suficientemente bueno, esa creencia se ha grabado en tu sistema nervioso. Pero también significa que puedes reprogramar tu mente para construir una nueva versión de ti mismo. Cada pensamiento es como una semilla que plantas en tu mente. Si riegas pensamientos de escasez, temor e incapacidad, cosecharás una vida limitada. Pero si cultivas ideas de abundancia, confianza y posibilidad, poco a poco esa será la realidad que florezca a tu alrededor. El problema es que muchas personas intentan cambiar su mentalidad, pero siguen reforzando los mismos pensamientos de siempre. Leen libros de superación personal, repiten afirmaciones positivas, pero al primer obstáculo vuelven a caer en patrones de duda y miedo. La mente, como la tierra, no discrimina lo que siembras en ella. Hará crecer con la misma fuerza la confianza o el miedo, el éxito o la derrota, dependiendo de cuál de estos cultivos reciba más atención. Si hasta hoy has creído que el éxito es solo para los afortunados, que la abundancia es inalcanzable o que no eres capaz de cambiar, es momento de preguntarte ¿de dónde vienen esas ideas? ¿Son tuyas o simplemente las adoptaste sin cuestionarlas? Los más grandes soñadores del mundo no eran personas con suerte, sino con determinación. Los genios, los visionarios, los artistas y los sabios tenían algo en común. Creían en la posibilidad antes de verla materializada. En el Louvre cuelga la Mona Lisa. En los cielos se alzan los templos de antiguas civilizaciones. En los libros vive la voz de aquellos que murieron hace siglos. Y todo, absolutamente todo, comenzó como un pensamiento en la mente de alguien. La historia de la humanidad no es otra cosa que la manifestación de lo que un día alguien imaginó posible. Si un jardín abandonado puede volverse fértil con cuidado y dedicación, tu mente también puede transformarse si decides alimentarla con nuevas ideas. No se trata de negar los desafíos o fingir que la vida siempre será fácil, sino de reconocer que tienes en tus manos más poder del que creías. La mente es un narrador incansable. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, está contando historias. Algunas nos impulsan, otras nos limitan. La clave no está en detener ese flujo de pensamientos, sino en aprender a dirigirlo. Si la voz dentro de tu cabeza repite una y otra vez que no eres lo suficientemente bueno, que no puedes lograrlo, que el mundo es un lugar difícil y hostil, terminarás viendo pruebas de ello en todas partes. Pero si comienzas a narrarte una historia diferente, si eliges conscientemente los pensamientos que sostienes, con el tiempo tu mente se reconfigurará para mostrarte una realidad más alineada con esa nueva visión. Esto no es positivismo ingenuo ni magia. Es el resultado de un principio neurológico conocido como sesgo de confirmación. Tu cerebro siempre busca confirmar aquello en lo que cree. Si piensas que la vida es difícil, notarás cada obstáculo y cada problema. Pero si comienzas a creer que todo tiene una solución, tu cerebro trabajará para encontrar caminos donde antes solo veías callejones sin salida. Si quieres cambiar tu vida, el primer paso es cambiar la historia que te cuentas.
En la India existe una tradición en la que los elefantes de circo son entrenados desde pequeños con una cuerda atada a una de sus patas. Al principio, intentan liberarse con todas sus fuerzas, pero al ver que no pueden, dejan de intentarlo. Años después, cuando el elefante ya es enorme y podría romper la cuerda con facilidad, sigue creyendo que está atado. No lo está. Solo su mente lo está. Muchas personas viven de la misma manera. No están atadas a nada real, pero siguen encadenadas a las creencias que adoptaron hace mucho tiempo. Si alguien te dijo que no eras bueno en algo, es probable que lo hayas creído sin cuestionarlo. Pero, ¿alguna vez intentaste desafiar esa idea? Las creencias no son verdades absolutas. Son pensamientos que han sido repetidos tantas veces que se convirtieron en nuestra versión de la realidad. Si crees que eres una persona sin suerte, tu mente se enfocará en todo lo que ha salido mal y pasará por alto todas las oportunidades que han estado frente a ti. Pero si decides creer que las oportunidades siempre están a tu alcance, empezarás a notarlas en cada rincón. El cambio no comienza afuera. Comienza en lo que decides creer posible. Cada pensamiento que sostienes es una semilla. Si plantas ideas de limitación, cosecharás obstáculos. Si siembras ideas de crecimiento, cosecharás oportunidades. Ejercicio. Práctico. Cuestiona tus creencias. Para comenzar a transformar tu percepción, necesitas interrumpir el ciclo automático de pensamientos limitantes. Durante un día completo, anota cada pensamiento negativo que pase por tu mente. Puede ser sobre ti mismo, sobre los demás o sobre el mundo. Después, al final del día, revísalos y cuestiónalos. Pregunta: ¿esto es una verdad absoluta o solo una creencia que adopté sin cuestionarla? Por cada pensamiento limitante, escribe una versión positiva y realista. Si sueles decir «nunca tengo suerte», reformúlalo con «yo creo mis propias oportunidades». Si piensas «no soy bueno en esto», reemplázalo por «todavía no lo sé hacer, pero lo estoy aprendiendo». Repite las nuevas creencias en voz alta durante los próximos días. Este ejercicio es un primer paso para romper con las historias mentales que te han limitado. No cambiarás tu vida en un día, pero plantarás la semilla para una transformación real. Cada día, en cada elección, en cada pensamiento, estás creando tu mundo. Que sea un mundo donde florezca la certeza de que todo es posible. Capítulo 3. El poder invisible de tus creencias. Imagina que alguien te vendara los ojos y te hiciera caminar por una habitación diciéndote que hay obstáculos por todas partes. Te moverías con miedo, tanteando el espacio, frenando a cada paso, esperando tropezar en cualquier momento. No recuerdas cómo llegaste ahí, ni cuánto tiempo llevas encerrado. Caminar de un lado a otro no sirve de nada. Golpear las paredes tampoco. Con el paso de los días, empiezas a aceptar que ese es tu mundo, que no hay salida. Pero un día, por puro instinto, decides tocar una de las paredes con más atención. Y ahí, en lo que parecía una superficie uniforme, tus dedos sienten una ranura casi imperceptible. La recorres con las yemas de los dedos y te das cuenta de que es una puerta camuflada. Nunca estuviste atrapado. Solo necesitabas mirar con más atención. Así funcionan las creencias. No nos limitan porque sean reales, sino porque nunca nos hemos detenido a cuestionarlas. La mayoría de las personas viven encerradas en un mundo que no han elegido, sino que ha sido moldeado por todo lo que les dijeron desde que eran niños. Crecen en una cultura, en un sistema, en una familia que les enseña qué pueden y qué no pueden hacer. Y como nunca les enseñaron a mirar más allá, simplemente aceptan las paredes invisibles que otros les dibujaron. No hay cárcel más poderosa que una idea. Y no hay libertad más absoluta que la capacidad de cuestionar la realidad en la que has creído toda tu vida. Hubo un hombre que vivió convencido de que tenía mala suerte. Cada vez que algo no salía como esperaba, se decía a sí mismo: así es mi destino. Si perdía dinero, si un proyecto fallaba, si una relación terminaba, solo reafirmaba su creencia. No importaba que en su vida también ocurrieran cosas buenas. Su mente solo filtraba lo que confirmaba su historia. Una noche, en una conversación con un viejo amigo, este le hizo una pregunta simple. Si mañana despertaras con la certeza absoluta de que eres la persona con más suerte del mundo, ¿qué harías diferente? El hombre se quedó en silencio. La pregunta lo golpeó como un relámpago. Nunca se había permitido imaginar una vida distinta. Siempre había pensado que la suerte era algo que se tenía o no se tenía, como el color de los ojos o la altura. Pero ahora, por primera vez, entendió que su creencia sobre la mala suerte no era un hecho, sino una decisión.
y al día siguiente empezó a actuar como si la vida estuviera de su lado. Probó cosas que antes no se habría atrevido a hacer. Habló con personas a las que nunca se habría acercado. Intentó negocios que antes habría descartado. Y en menos de un año, su realidad había cambiado por completo. ¿Fue magia? Number. Simplemente dejó de sostener la historia que lo mantenía atrapado. Cuando cambias la manera en que ves el mundo cambia ante tus ojos, desafiando las creencias que nos encierran. La mente humana es una máquina poderosa, pero también es fácil de programar. Desde la infancia absorbemos ideas sin cuestionarlas. Nos dicen que el amor es difícil, que el dinero corrompe, que el talento es algo con lo que se nace, que ciertas oportunidades solo están reservadas para unos pocos. Y como niños, lo creemos sin objeciones. Pero lo que no nos dicen es que esas ideas no son verdades absolutas. Son relatos que alguien más nos contó, y que podemos cambiarlas en cualquier momento. Cada vez que una creencia limitante aparece en tu mente, imagina que es solo un viejo libro en una estantería. Un libro que alguien más escribió para ti cuando eras demasiado joven para cuestionarlo. Ahora, la pregunta es, ¿quieres seguir leyendo el mismo libro o estás listo para escribir el tuyo propio? Cuando Galileo Galilei afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol, la gente se rió de él. No porque tuvieran pruebas de lo contrario, sino porque durante siglos habían creído lo contrario. Su mente estaba programada para ver el mundo de una manera específica. Y todo lo que desafía, lo que damos por sentado, nos incomoda. Lo mismo ocurre en tu vida. Hay cosas que crees imposibles, no porque lo sean, sino porque has vivido demasiado tiempo sin cuestionarlas. Si alguien te dijera que, en una semana, podrías triplicar tus ingresos, ¿qué pensarías? Si alguien te asegurara que podrías convertirte en un experto en algo que hoy te parece difícil, ¿te reirías? Si alguien te mostrara que podrías transformar tu cuerpo, tu mente y tus emociones en un mes, ¿lo rechazarías antes de intentarlo? La mayoría de las personas no fracasan porque no puedan cambiar, sino porque ni siquiera se dan la oportunidad de considerar que es posible. ¿Alguna vez has visto una mosca atrapada en una ventana? Golpea el cristal una y otra vez, tratando de salir. Está tan obsesionada con la luz al otro lado del vidrio que no se da cuenta de que hay una puerta abierta a unos metros de distancia. Así viven muchas personas, golpeando la misma idea, el mismo problema, sin darse cuenta de que la salida está justo ahí. Solo que no se han permitido verla. Tu mente ha estado funcionando con un sistema operativo antiguo, uno que alguien más instaló en tu infancia. Pero ahora tienes una elección. Puedes seguir repitiendo las mismas historias, los mismos miedos, las mismas limitaciones. O puedes decidir reescribir tu mundo. No tienes que esperar una señal del universo, ni un momento perfecto, ni una confirmación externa. Solo tienes que hacer una elección. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando el mundo cambia. Ocurre cuando tú cambias la forma en que lo miras. Y en ese instante, todo empieza a moverse en una nueva dirección. Cuando alguien rompe una creencia limitante, el cambio que experimenta no es gradual, es instantáneo. No porque su realidad haya cambiado de la noche a la mañana, sino porque su manera de interpretarla ha dado un giro radical. Piensa en una persona que ha crecido creyendo que no es buena para los negocios. Cada vez que piensa en emprender, su mente le dice, eso no es para ti. Pero un día, por alguna razón, se atreve a probar. Y al primer intento, descubre que no solo es capaz, sino que disfruta del proceso. En ese instante, la idea de que no es buena para los negocios se desmorona. Y nunca vuelve a ser la misma persona. El mayor error que puedes cometer en la vida no es fallar. No es cometer errores. No es perder oportunidades. Es sostener una creencia limitante cuando la evidencia a tu alrededor te demuestra que podrías cambiar. Cada vez que descubres una nueva habilidad, una nueva forma de pensar, un nuevo nivel de confianza, tu identidad se expande. Tu mente se vuelve más grande. Y las posibilidades de tu vida se multiplican. Pero para que esto ocurra, primero debes aceptar la posibilidad de que todo lo que has creído sobre ti mismo puede no ser cierto. Imagina que creciste en un pueblo rodeado de montañas. Durante toda tu vida te dijeron que el mundo terminaba ahí, que no había nada más allá. Y un día decides escalar una de esas montañas. Al llegar a la cima, te das cuenta de que hay valles, ríos, ciudades enteras que nunca habías visto. Eso mismo ocurre cuando desafías una creencia. No solo descubres que estabas equivocado, descubres que el mundo es mucho más grande de lo que habías imaginado.
Hace siglos, la humanidad creía que era imposible correr una milla en menos de 4 minutos. Los médicos aseguraban que el cuerpo humano colapsaría antes de lograrlo. Pero en 1954, Roger Bannister rompió esa barrera. ¿Y qué ocurrió después? En los años siguientes, cientos de corredores también lo lograron. No porque de repente la biología humana hubiera cambiado, sino porque una vez que alguien demostró que era posible, la creencia limitante desapareció de la conciencia colectiva. ¿Cuántas barreras han sido impuestas en tu mente de la misma manera? ¿Cuántas cosas crees imposibles solo porque nadie a tu alrededor las ha intentado? No hay nada más poderoso que presenciar la caída de una creencia limitante. Porque cuando una cae, todas las demás empiezan a tambalearse. Si hasta hoy has creído que no eres lo suficientemente bueno, que no tienes lo necesario, que no puedes cambiar tu vida, te pregunto, ¿qué pasaría si estuvieras equivocado? ¿Qué pasaría si la única razón por la que aún no has logrado ciertas cosas no es porque no puedas, sino porque nunca te permitiste intentarlo con la mentalidad correcta? Si hoy decides desafiar una creencia, por pequeña que sea, estarás encendiendo una chispa que puede cambiarlo todo. Y si sigues haciéndolo, en 30 días serás una persona completamente nueva. No porque el mundo haya cambiado, sino porque habrás cambiado la forma en que te relacionas con él. El mundo no es estático. La realidad que experimentas es solo el reflejo de lo que has decidido creer hasta ahora. Si quieres una vida diferente, empieza por cambiar las historias que te has contado, porque lo que crees se convierte en lo que vives, y cuando lo veas con tus propios ojos, entenderás que el poder siempre estuvo dentro de ti. Capítulo 4. Las palabras que construyen o destruyen. Las palabras son la arquitectura de nuestra realidad. No solo describimos el mundo con ellas, lo esculpimos. Cada frase que pronunciamos, cada pensamiento que repetimos, se convierte en la tinta con la que escribimos nuestra historia. Cuando un niño escucha una y otra vez que es brillante, que es valiente, que es capaz, esas palabras se incrustan en su mente como raíces invisibles que lo sostendrán en los momentos de duda. Pero si en su infancia ha sido bombardeado con frases como «eres un desastre», «nunca harás nada bien», «no eres lo suficientemente bueno», esas mismas raíces crecerán en dirección contraria, hundiéndolo en la inseguridad y la autoexigencia paralizante. Las palabras dejan marcas profundas en el alma, no son sonidos al azar. Son códigos que programan la manera en que nos vemos, en que nos movemos por la vida, en que nos atrevemos a soñar o nos condenamos a la mediocridad. Piénsalo. Si un atleta de élite se repitiera todos los días que es débil, que no tiene talento, que nunca podrá ganar una competencia, ¿cuánto crees que tardaría en rendirse? Las palabras que nos decimos a nosotros mismos tienen más peso que cualquier circunstancia externa. No es la realidad la que nos limita, sino la manera en que decidimos hablar sobre ella. El lenguaje es una herramienta de creación o de destrucción. Puede ser el martillo que derrumba los muros del miedo o la jaula que nos mantiene atrapados en nuestras dudas. Lo más peligroso es que muchas veces no somos conscientes del daño que nos hacemos con lo que nos decimos día tras día. Si constantemente te dices a ti mismo, soy un fracaso, tu mente no discutirá contigo. Simplemente encontrará pruebas para reforzar esa afirmación. Cada error, cada obstáculo, cada caída se convertirá en una evidencia de que estabas en lo cierto. Pero si, en cambio, te repites, estoy aprendiendo, cada día soy mejor, estoy en evolución, tu mente también aceptará esas frases como ciertas y trabajará para demostrarte que tienes razón. La neurociencia ha demostrado que la repetición de palabras y pensamientos crea rutas neuronales en el cerebro. Lo que repites constantemente se convierte en tu realidad interna, en la manera en que interpretas el mundo y en las acciones que tomas. Este principio, conocido como neuroplasticidad, establece que el cerebro es maleable, que podemos reprogramarlo con nuevas formas de pensamiento. Un estudio de la Universidad de Londres concluyó que se necesitan al menos 66 días para consolidar un nuevo hábito. Y las palabras que elegimos usar sobre nosotros mismos funcionan de la misma manera. Si repetimos un mensaje lo suficiente, nuestro cerebro lo aceptará como una verdad absoluta, sin importar si es positivo o negativo. Imagina qué sucedería si, en lugar de alimentar tu mente con frases de derrota, comenzaras a decirte palabras que te impulsen. Las afirmaciones no son un truco barato de autoayuda. Son el código con el que le damos instrucciones a nuestra mente. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que sostienes, es como una orden directa al sistema operativo de tu cerebro. Y tu cerebro obedece. No es magia, es ciencia.
Si te repites constantemente que no eres lo suficientemente bueno, inconscientemente tomarás decisiones que confirmen esa creencia. Te sabotearás antes de intentar algo grande. Encontrarás razones para justificar por qué no puedes lograrlo. Pero si empiezas a decirte a ti mismo, soy fuerte, estoy en crecimiento, soy capaz, comenzarás a moverte diferente. No porque las palabras tengan un poder místico, sino porque tu mente actuará en coherencia con lo que crees sobre ti. Las palabras pueden ser una prisión invisible o la llave que abre todas las puertas. Si el lenguaje moldea nuestra realidad, entonces es necesario preguntarse qué tipo de mundo estamos creando con nuestras palabras. Las palabras que elegimos no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho algo que se quedó grabado en tu mente durante años? Tal vez un maestro te hizo creer que no eras bueno para los números. Tal vez un padre te dijo en un momento de enojo que nunca lograrías nada importante. O quizás una simple frase lanzada al aire sin mala intención se convirtió en una herida silenciosa que aún no ha sanado. El lenguaje no es solo comunicación, es programación mental. Y si nuestras propias palabras pueden moldear nuestra percepción de la vida, imagina lo que ocurre cuando aceptamos sin filtro el lenguaje de los demás. A veces, las palabras que nos dijeron cuando éramos niños siguen resonando en la mente del adulto que somos hoy. Como una melodía repetitiva, esas frases de limitación pueden convertirse en el eco de nuestras decisiones y nuestra autoestima. Pero aquí está la clave. No podemos controlar lo que los demás dicen sobre nosotros, pero sí podemos decidir qué palabras dejamos entrar en nuestra mente. Si alguien te dice, no creo que puedas hacerlo, en lugar de aceptarlo como una verdad absoluta, respóndete internamente. Esa es su creencia, no la mía. Si alguien repite constantemente frases de limitación, aléjate o cambia la conversación. Tu entorno influye en tu lenguaje y tu lenguaje influye en tu destino. Jim Carrey, cuando era joven, solía escribir en un papel las frases que quería que fueran su realidad. Uno de esos escritos fue un cheque de $10 millones con su nombre, firmado como pago por su actuación. Lo guardó en su billetera y lo miraba todos los días. Años después, recibió exactamente $10 millones por su papel en la máscara. ¿Fue coincidencia o fue el resultado de su programación mental? El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. Si repites una idea lo suficiente, esta se convierte en tu filtro de la realidad. Las palabras no solo afectan la mente, sino también el cuerpo. El doctor Masaru Emoto realizó un experimento con moléculas de agua, exponiéndolas a diferentes palabras y emociones. Descubrió que el agua expuesta a palabras como amor, gratitud y esperanza formaba cristales hermosos y armónicos. Pero el agua expuesta a palabras como odio, miedo y desprecio creaba estructuras caóticas y deformadas. Y si las palabras pueden alterar la estructura molecular del agua, ¿qué pueden hacer en nosotros, que estamos compuestos, en su mayoría, por agua? Cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que repetimos, afecta nuestras emociones, nuestra química corporal y nuestra forma de percibir el mundo. Cuando te dices a ti mismo que eres un fracaso, tu cuerpo lo siente. Tu energía cae, tu postura se encoge, tu ánimo se apaga. Pero cuando dices que tienes todo lo que necesitas para mejorar, algo dentro de ti se reconfigura. Tu fisiología cambia, tu mente cambia, tu destino cambia. El simple acto de pronunciar palabras de afirmación puede cambiar tu estado emocional, aumentar tu confianza y ayudarte a enfrentar desafíos con mayor determinación. Si un atleta dice en su mente que va a ganar esta carrera, es un pensamiento poderoso. Pero si lo dice en voz alta antes de competir, su cuerpo reacciona, su energía se alinea con esa intención y su mente lo cree aún más. Las palabras no son solo sonidos, son vibraciones que resuenan en nuestro interior y en nuestro entorno. Si el lenguaje tiene tanto poder sobre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones, entonces es momento de utilizarlo a nuestro favor. No hables de lo que temes, habla de lo que quieres. No te limites con etiquetas, expándete con afirmaciones. No repitas el discurso de la derrota, construye el idioma de tu crecimiento. Porque las palabras no solo describen tu realidad, las palabras crean tu destino. La calidad de nuestra vida está determinada por la calidad de nuestro diálogo interno. Lo que nos decimos a diario construye o destruye nuestra confianza, nos impulsa a actuar o nos paraliza antes de intentarlo. Y aunque muchas veces no podemos controlar lo que ocurre afuera, siempre podemos controlar la forma en que hablamos con nosotros mismos. Si observas tu pensamiento con detenimiento, notarás que hay frases que repites constantemente. Algunas te fortalecen, pero otras han estado saboteando tu crecimiento sin que te des cuenta. Siempre me pasa lo mismo. No soy bueno en esto. Tengo mala suerte. El éxito no es para mí. No son solo pensamientos al aire, son órdenes que tu mente sigue sin cuestionar. Las palabras crean caminos en el cerebro.
Si durante años has recorrido el mismo sendero de inseguridad y miedo, es lógico que parezca la única opción. Pero puedes construir un nuevo camino. Puedes decidir que en lugar de repetirte "no puedo", empieces a decir "estoy aprendiendo". Que en lugar de decir "siempre fracaso", digas "cada intento me acerca a mi mejor versión". Nada fuera de ti cambiará si primero no cambia la forma en que interpretas lo que vives. Hace siglos, en un pequeño pueblo, vivía un hombre que siempre se quejaba de su mala suerte. Decía que el mundo estaba en su contra, que todo lo bueno le ocurría a otros, que él simplemente no había nacido con estrella. Un día, un sabio lo llevó al borde de un lago y le entregó 2 piedras. «Lanza la primera con fuerza y observa», le dijo. El hombre lo hizo y la piedra creó ondas que se expandieron en el agua. Luego, el sabio le dijo: «Ahora deja caer la segunda sin hacer ruido». Cuando la piedra tocó el agua, también creó ondas, aunque más suaves. El sabio sonrió y dijo: «La vida es así. Creas impacto con cada acción, grande o pequeña, pero la mayoría de las personas solo se fijan en los grandes movimientos y no en los pequeños cambios que con el tiempo transforman todo. Tu mente es ese lago. Cada pensamiento que sostienes es una piedra que deja ondas en tu realidad. Si constantemente lanzas pensamientos de escasez, verás reflejada escasez en todas partes. Pero si empiezas a lanzar pensamientos de confianza y posibilidad, esas ondas comenzarán a cambiar la forma en que experimentas la vida. El problema es que muchas personas han sido condicionadas para ver solo lo negativo. No porque sean pesimistas por naturaleza, sino porque han repetido tantas veces ciertas ideas que su mente ya no puede ver más allá de ellas. Si alguien cree que la vida es difícil y que solo unos pocos tienen suerte, su cerebro buscará confirmar esa creencia en cada experiencia. Ignorará las oportunidades y resaltará los obstáculos. Pero si alguien decide creer que el éxito es el resultado de su mentalidad y acciones, su cerebro comenzará a enfocarse en aquello que puede hacer para cambiar su destino. El cerebro no ve la realidad como es. La ve como tú le has enseñado a verla. Si entrenas tu mente para notar oportunidades, empezará a identificarlas en los lugares más inesperados. Si decides enfocarte en lo que puedes hacer en lugar de en lo que te falta, tu realidad empezará a expandirse. El cambio no ocurre cuando la vida decide darte mejores circunstancias. Ocurre cuando decides cambiar la forma en que interpretas lo que ya tienes. Durante años, se creyó que el cerebro era una estructura fija, que una vez que llegabas a la adultez, tu forma de pensar quedaba establecida para siempre. Pero la neurociencia ha demostrado lo contrario. El cerebro es maleable, puede cambiar, adaptarse y reconfigurarse en cualquier momento de la vida. Cada vez que piensas algo nuevo, estás creando una conexión neuronal. Cada vez que repites un pensamiento, esa conexión se fortalece. Con el tiempo, las conexiones más usadas se vuelven caminos automáticos en tu mente, mientras que las que no utilizas se debilitan y desaparecen. Esto significa que si has pasado años repitiendo pensamientos de inseguridad o escasez, no es porque seas así por naturaleza, es porque has entrenado tu cerebro para enfocarse en ello. Pero también significa que puedes entrenarlo de nuevo, que puedes reconfigurar tu forma de pensar para que trabaje a tu favor. El primer paso es interrumpir el ciclo automático de pensamientos negativos. Si te descubres diciendo "no puedo", cambia la frase por "voy a intentarlo de una forma diferente". Si te sorprendes pensando "esto es demasiado difícil", reformúlalo como "cada paso que doy me hace más fuerte". No se trata de positivismo vacío, sino de cambiar la narrativa interna que has estado reforzando por años. Un joven aprendiz de escultor trabajaba bajo la tutela de un maestro reconocido. Día tras día golpeaba la piedra con su cincel, pero después de semanas de trabajo apenas había logrado darle forma. Frustrado, le dijo al maestro: "No soy bueno en esto, llevo días y la piedra apenas ha cambiado". El maestro sonrió y respondió: "Golpear la piedra no es un solo acto, es la suma de todos los golpes. Ninguno se desperdicia. Algunos parecen no hacer nada, pero todos están debilitando la resistencia. Cuando el cambio ocurre, no es por un solo golpe, sino por la acumulación de todos". Lo mismo ocurre con la mente. No cambias tu forma de pensar con un solo intento, pero cada vez que eliges ver la vida de una manera más expansiva, cada vez que decides pensar diferente, estás cincelando un nuevo camino en tu cerebro. Si aplicas esto durante 30 días, habrás creado un patrón mental completamente nuevo. Para hacer este cambio aún más efectivo, diseña un entorno que refuerce la mentalidad que quieres construir. Si quieres entrenar tu mente para la abundancia, elimina de tu entorno todo lo que refuerce la escasez. Si quieres rodearte de confianza, aléjate de personas que refuercen la duda. Si quieres construir nuevos hábitos, haz que tu entorno los haga inevitables. Cada día,
Tu mente está absorbiendo información de todo lo que te rodea. La pregunta es, ¿esa información te impulsa o te limita? Rodéate de libros, ideas, personas y experiencias que refuercen la visión de la vida que deseas tener. Este es el verdadero poder de la mente. No se trata de desear un cambio y esperar que suceda. Se trata de dirigir conscientemente tu atención, de elegir qué pensamientos vas a reforzar, qué historia vas a contarte a ti mismo cada día. Durante los próximos 30 días, decide con intención cómo vas a interpretar tu realidad. Si cada día te despiertas y te dices, hoy es una oportunidad para crecer, poco a poco esa frase se convertirá en una verdad incuestionable en tu mente. Si cada vez que enfrentas un reto eliges verlo como una oportunidad en lugar de un problema, tu cerebro se adaptará para encontrar soluciones, en lugar de excusas. La vida no está determinada por lo que sucede, sino por la forma en que decides verla. Si cambias tu forma de ver el mundo que ves cambiará. Capítulo 5. El poder de la acción consistente. Un río no perfora la roca por su fuerza, sino por su constancia. No importa cuán sólido sea el obstáculo, si el agua fluye sin cesar, con el tiempo lo transformará. Lo mismo ocurre con la vida. No es la gran idea, el momento de inspiración o la chispa fugaz lo que cambia el destino de una persona. Es la acción diaria, repetida con disciplina, la que esculpe la realidad. Muchas personas viven atrapadas en el mundo de las intenciones. Quieren cambiar, desean una vida mejor, sueñan con nuevos comienzos, pero permanecen en el mismo lugar. Se preparan para actuar, pero nunca dan el primer paso. Creen que necesitan más información, más motivación, más certezas antes de moverse. Pero la verdad es otra. No es la claridad la que precede a la acción, sino la acción la que genera claridad. Imagina a un viajero en medio de una densa niebla. Si espera que la visibilidad sea perfecta antes de dar un paso, se quedará inmóvil para siempre. Pero si avanza, aunque sea lentamente, con cada paso verá un poco más del camino. Así funciona la vida. La gran trampa del cambio es esperar sentirnos listos, pero nadie se siente listo antes de transformarse. No lo estaba el artista que tomó su primer pincel, ni el escritor que enfrentó su primera página en blanco, ni el emprendedor que arriesgó todo sin garantías. La diferencia entre quienes logran sus sueños y quienes los dejan en el aire es simple. Unos actúan a pesar de la duda y el miedo, otros esperan el momento perfecto que nunca llega. Nos han hecho creer que para cambiar primero debemos sentirnos inspirados, que necesitamos ese impulso emocional antes de actuar. Pero esto es un error. La motivación es inestable, viene y va como el viento. Si dependes de ella para moverte, tu vida será un reflejo de su inconstancia. Los grandes logros no nacen de la inspiración efímera, sino del compromiso con la acción, incluso cuando no hay ganas. Si un agricultor esperara el día perfecto para sembrar, nunca cosecharía. Si un corredor solo entrenara cuando se siente con energía, nunca cruzaría la línea de meta. Si un creador solo escribiera cuando está inspirado, sus ideas morirían antes de nacer. El secreto de la transformación no está en esperar la motivación, sino en construir disciplina. Y la disciplina no es otra cosa que actuar incluso cuando la emoción inicial se ha desvanecido. Imagina a dos personas que desean aprender a tocar el piano. Una pasa horas viendo videos, leyendo sobre técnicas, estudiando la historia de los grandes pianistas. La otra simplemente se sienta frente al instrumento y toca, aunque sus primeros acordes sean torpes. Al cabo de un mes, ¿quién crees que habrá progresado más? El conocimiento sin acción es un peso muerto. No importa cuántos libros de crecimiento personal leas, cuántos consejos escuches o cuántas veces digas que quieres mejorar. Si no lo llevas a la práctica, todo ese conocimiento será solo una carga innecesaria. Vivimos en la era de la información, donde el aprendizaje está al alcance de un clic. Pero el problema no es la falta de conocimiento, sino la falta de ejecución. La gente sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Sabe que necesita mejorar su alimentación, pero sigue comiendo lo mismo. Sabe que debe ahorrar, pero sigue gastando sin control. Sabe que debe moverse, pero sigue esperando el momento ideal. El puente entre la vida que tienes y la vida que deseas no se construye con intención, sino con acción. La mente humana tiene una habilidad impresionante para posponer lo importante. Siempre hay una excusa, un motivo para esperar, una justificación para dejarlo para después. Mañana empiezo, la próxima semana lo intento, cuando tenga más tiempo. Pero la verdad es que nunca hay un momento perfecto. La única diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás es que unos hacen lo que deben hacer, incluso cuando no tienen ganas. Si te encuentras atrapado en la procrastinación, prueba esto. Hazlo por 5 minutos. Si te cuesta comenzar, comprométete a hacerlo solo por 5 minutos.
La mayoría de las veces, una vez que empiezas, el impulso te lleva a continuar. Elimina distracciones. La mente buscará cualquier excusa para evitar lo incómodo. Si quieres actuar, minimiza las interrupciones y simplifica el proceso. Enfócate en la acción mínima. No pienses en el resultado final, solo en el siguiente paso. No tienes que correr 10 kilómetros, solo ponerte los zapatos y salir. No tienes que escribir un libro, solo escribir un párrafo. La procrastinación no se vence con fuerza de voluntad, sino con acción inmediata. Mucha gente subestima el poder de lo pequeño. Creen que para cambiar deben hacer algo drástico, que el cambio solo ocurre con grandes transformaciones. Pero la realidad es otra. Son las pequeñas acciones, repetidas de manera consistente, las que generan el impacto más profundo. Si mejoras un 1% cada día, al final de un año habrás cambiado un 365%. Y lo mismo ocurre a la inversa. Pequeños descuidos diarios, acumulados con el tiempo, pueden llevarte a un destino que jamás imaginaste. Si cada día decides leer en lugar de ver televisión, con el tiempo, tu conocimiento se expandirá. Si cada día decides ahorrar en lugar de gastar sin control, con el tiempo, tu situación financiera cambiará. Si cada día decides moverte en lugar de quedarte inmóvil, con el tiempo, tu salud mejorará. El secreto está en la repetición. No en el gran esfuerzo de un solo día, sino en el pequeño esfuerzo sostenido en el tiempo. El bambú chino es una de las plantas más fascinantes de la naturaleza. Cuando se siembra la semilla, pasa años sin mostrar ningún crecimiento visible. Durante 5 años no hay señales de que algo esté ocurriendo. Pero bajo la tierra, sus raíces se están expandiendo, fortaleciendo su base. Y entonces, de repente, en solo 6 semanas, el bambú crece más de 20 metros. La mayoría de las personas abandonan sus esfuerzos porque no ven resultados inmediatos. Pero el crecimiento real ocurre en la invisibilidad de la constancia. Si estás construyendo un cambio en tu vida y aún no ves los frutos, no significa que no estés avanzando. Significa que tus raíces se están fortaleciendo. Si esperas el momento perfecto, nunca llegará. Si esperas sentirte listo, seguirás esperando por siempre. La vida no cambia con intención, cambia con acción. Hoy tienes 2 opciones. Seguir pensando en cambiar o empezar a hacerlo. Puedes seguir planificando, esperando el momento adecuado, dándote excusas. O puedes actuar ahora, aunque sea con un pequeño paso. No necesitas ver todo el camino. Solo necesitas dar el primer paso. Porque al final, no son los sueños los que definen tu destino. Son las acciones que tomas cada día. Tu futuro comienza con lo que decides hacer hoy. El mayor enemigo del cambio no es la falta de talento, ni de oportunidades, ni siquiera de conocimiento. Es la falta de acción sostenida. Muchas personas comienzan con entusiasmo, pero cuando no ven resultados inmediatos, abandonan. Creen que el esfuerzo ha sido en vano, sin darse cuenta de que el progreso real es silencioso, que los cambios más profundos no se notan en los primeros días, sino en la acumulación de cada esfuerzo. Si miras a los grandes atletas, artistas o emprendedores, verás un patrón común: la consistencia. No fueron los más talentosos al inicio, ni los más afortunados. Fueron los que decidieron aparecer día tras día, incluso cuando no tenían ganas. La diferencia entre el que logra algo extraordinario y el que se queda en la mediocridad no es un salto drástico, sino una serie de pequeñas elecciones diarias. Cada día tienes 2 opciones: reforzar los hábitos que te acercan a la vida que deseas o repetir los mismos patrones que te mantienen en el mismo lugar. La mayoría elige lo segundo, no porque quiera, sino porque la mente está acostumbrada a la comodidad. Cambiar requiere esfuerzo, pero más aún, requiere persistencia. Si realmente quieres transformar tu vida, no pienses en lo que debes hacer durante un año, solo concéntrate en este día. No te preocupes por cuánto falta, solo por hacer lo que puedes ahora. Porque en la repetición de acciones pequeñas se encuentra el verdadero poder del cambio. La historia de cualquier persona exitosa está escrita con miles de decisiones diarias que, en el momento, parecían insignificantes. Nadie recuerda el primer paso del viaje, pero sin ese paso, el viaje nunca hubiera comenzado. Elimina de tu vocabulario frases como «no tengo tiempo», «lo haré cuando me sienta listo», «tal vez mañana». Son excusas disfrazadas de razones lógicas. No necesitas esperar un mejor momento, necesitas tomar una mejor decisión ahora. La resistencia al cambio intentará detenerte. Te dirá que no hace falta esforzarte tanto, que un solo día sin cumplir tu compromiso no afectará en nada. Pero ese único día puede convertirse en una semana, luego en un mes, y al final, en un año de estancamiento. La clave no es nunca fallar, sino nunca dejar que un día sin acción se convierta en 2. Si hoy no hiciste lo que debías hacer, hazlo ahora. No mañana, no después. Ahora. Haz que cada día cuente.
No porque debas hacerlo perfecto, sino porque cada día que sumas es un día más cerca de la vida que quieres. La acción no es un evento, es un hábito. Y si logras sostenerlo, nada podrá detenerte. Cuando mires atrás dentro de 30 días, notarás algo curioso. No habrá un solo día en particular que parezca el momento del gran cambio. No hubo una decisión épica ni un evento revelador. Solo una acumulación de pasos pequeños que, sumados, cambiaron el rumbo de tu vida. No subestimes el poder de lo que haces hoy. Porque aunque parezca pequeño, en la repetición está la clave de la transformación. Así que ahora, justo en este momento, pregúntate, ¿qué acción puedes tomar para acercarte a la vida que deseas? Y hazla, sin pensarlo demasiado, sin negociar contigo mismo. El éxito no es un misterio, es la suma de todas las veces que decidiste actuar cuando era más fácil posponerlo. Y hoy tienes la oportunidad de dar un paso más. Capítulo 6. Venciendo la resistencia al cambio. El mayor enemigo del cambio no es la falta de talento, ni la falta de oportunidades, ni siquiera la falta de disciplina. Es la resistencia interna, la barrera invisible que nos hace quedarnos en el mismo lugar, incluso cuando sabemos que queremos avanzar. Todos hemos estado ahí. Nos prometemos a nosotros mismos que esta vez será diferente, que finalmente vamos a hacer lo que dijimos que haríamos. Pero cuando llega el momento de actuar, algo nos detiene. La mente encuentra excusas. El cuerpo se siente pesado, la rutina nos arrastra de vuelta al mismo lugar. El cambio, por más positivo que sea, representa una amenaza para una parte primitiva de nuestro cerebro que está diseñada para buscar lo seguro, lo predecible. Para esta parte de la mente, todo lo desconocido es peligroso. Y por eso, muchas personas se aferran a patrones destructivos, a relaciones dañinas, a hábitos que les perjudican. No porque quieran quedarse atrapadas en esa situación, sino porque su mente ha aprendido que lo conocido es sinónimo de seguridad. A lo largo de la vida, hemos desarrollado mecanismos automáticos que nos mantienen en la zona de confort. Y lo más peligroso es que esta resistencia no se presenta como un muro visible. No sentirás una fuerza física que te impida avanzar. En cambio, se disfraza de pensamientos lógicos, de justificaciones razonables. No es el mejor momento. Voy a esperar a sentirme más preparado. Tal vez esto no sea para mí. Pero si prestamos atención, notaremos que estas no son razones legítimas, son mecanismos de defensa diseñados para evitar el riesgo, para mantenernos en lo familiar. Y si no aprendemos a reconocerlos y desafiarlos, terminaremos atrapados en el mismo ciclo una y otra vez. El capítulo anterior dejó clara una verdad fundamental. La acción es más importante que la intención. Sin embargo, para sostener la acción durante estos 30 días, debemos aprender a vencer la resistencia interna que intentará sabotearnos. La resistencia aparece en distintas formas. A veces, es la inercia del pasado, el peso de los hábitos que hemos construido a lo largo de los años. Otras veces, es el miedo a la frustración, a intentar y fallar, a darnos cuenta de que quizás no somos tan buenos como esperábamos. Y, en muchos casos, es el autoengaño del más adelante, esa trampa en la que caemos cuando creemos que el futuro será el momento perfecto para empezar. Imagina a alguien que decide cambiar su vida, que quiere construir una mejor versión de sí mismo. Durante los primeros días, la motivación es alta. Se siente inspirado, con energía, con ganas de hacer las cosas de manera diferente. Pero luego, la emoción empieza a desvanecerse. Aparece la duda, la pereza, la sensación de que no está avanzando lo suficientemente rápido. Y entonces, la resistencia entra en acción. Tal vez esto no funcione. Mejor empiezo la próxima semana. No estoy viendo resultados, quizás no vale la pena. Y poco a poco, esa persona vuelve a caer en los mismos patrones de siempre. No porque no quiera cambiar, sino porque no aprendió a reconocer y enfrentar la resistencia. Si queremos sostener un cambio real, necesitamos entrenar nuestra mente para desafiar esta resistencia cada vez que aparezca. No podemos esperar a que desaparezca por sí sola, porque nunca lo hará. Lo que sí podemos hacer es desarrollar herramientas para enfrentarnos a ella y superarla, una y otra vez, hasta que pierda su poder sobre nosotros. El primer paso es entender que la resistencia no es un enemigo externo, sino una parte de nosotros mismos. Es el eco de nuestros miedos, de nuestras dudas, de nuestra historia. Pero no define nuestro futuro. La mente se puede reprogramar, se puede entrenar para dejar de ver el cambio como una amenaza y empezar a verlo como una oportunidad. Un error común es creer que para cambiar necesitamos eliminar completamente la resistencia. Pensamos que el día en que ya no sintamos miedo o dudas será el momento adecuado para actuar. Pero ese día nunca llega. La resistencia siempre estará ahí, en distintos niveles, en distintas formas. La clave no es eliminarla, sino aprender a avanzar,
a pesar de ella. Imagina a un atleta antes de una competencia importante. Sabe que está preparado, ha entrenado durante meses, pero cuando llega el momento, siente nervios. Su corazón late más rápido, su mente le susurra que tal vez no sea lo suficientemente bueno. ¿Qué hace? ¿Se retira? Number sabe que esa sensación es normal, que no significa que no esté listo. Así que respira profundo y da el primer paso. Nosotros debemos hacer lo mismo. La resistencia es como esos nervios antes de una competencia. No significa que debamos detenernos, solo significa que estamos en la puerta del cambio. Si entiendes esto, si comprendes que la resistencia no es una señal de que debes frenar, sino una prueba de que debes seguir adelante, habrás dado un paso fundamental en tu proceso de transformación. Y aquí está la pregunta más importante. ¿Qué harás cuando la resistencia aparezca? Porque aparecerá. Se presentará en forma de excusas, de miedos, de pensamientos que intentarán convencerte de que no puedes, de que no vale la pena. Si te rindes ante la primera señal de resistencia, volverás a la rutina de siempre. Pero si decides enfrentarte a ella, si tomas acción incluso cuando tu mente te dice que esperes, si das un paso adelante cada vez que el miedo intenta frenarte, entonces estarás construyendo un cambio real. El verdadero crecimiento no ocurre cuando todo es fácil. Ocurre cuando seguimos adelante a pesar de las dificultades. Cuando sentimos la resistencia y avanzamos de todos modos. Cuando nos demostramos a nosotros mismos que somos más fuertes que nuestras dudas. Cada vez que venzas la resistencia, te harás más fuerte. Cada vez que enfrentes un miedo y sigas adelante, estarás reprogramando tu mente para dejar de ver el cambio como una amenaza y empezar a verlo como una oportunidad. El cambio no es un evento que ocurre de un momento a otro. Es un proceso, una acumulación de pequeñas victorias sobre la resistencia. Es elegir una y otra vez, no dejarse vencer por la inercia del pasado, por el miedo a la frustración, por la ilusión de que más adelante será un mejor momento. No hay mejor momento que ahora. No hay mejor oportunidad que la que tienes en este instante. Y cada vez que la resistencia intente frenarte, repítete a ti mismo: esto es solo una prueba. Si sigo adelante, la venceré. Si sigo adelante, me volveré más fuerte. Si sigo adelante, me estaré acercando a la vida que quiero. Este es el inicio de un proceso que cambiará tu forma de ver el mundo y de verte a ti mismo. Porque al final, el mayor cambio no está en las circunstancias externas, sino en la manera en que decidimos enfrentarlas. El proceso de transformación no se trata solo de tomar acción una vez, se trata de sostener esa acción a lo largo del tiempo, incluso cuando la resistencia parezca más fuerte. Porque la verdad es esta: los primeros días de cualquier cambio son los más desafiantes. En ese periodo, nuestra mente aún no ha asimilado el nuevo camino como parte de su identidad, y por eso buscará constantemente regresar a lo familiar. La mayoría de las personas no fracasan porque no sean capaces de cambiar. Fracasan porque subestiman el poder de la resistencia y no tienen un plan para enfrentarse a ella. Pero tú no vas a cometer ese error. Tú no vas a esperar a que la resistencia te tome por sorpresa. Tú vas a entrenarte para verla venir y desmantelarla antes de que te detenga. ¿Cómo hacerlo? Primero, necesitamos reconocer los momentos en los que la resistencia es más fuerte. Hay ciertos puntos clave en cualquier proceso de cambio donde es más probable que caigamos en la trampa de la procrastinación, la duda o la parálisis. Uno de esos momentos es justo antes de empezar. Es increíble cómo la mente puede inventar excusas justo en el instante en que estamos por dar el primer paso. Es como si tu cerebro estuviera negociando contigo. No tienes que hacerlo ahora mismo, espera un poco más. Y si no somos conscientes de esto, nos convencemos de que esa excusa es válida. Para evitar caer en esta trampa, necesitamos entrenarnos para actuar antes de que la mente tenga tiempo de sabotearnos. Si decides hacer ejercicio por la mañana, no le des a tu cerebro el tiempo de debatirlo. Levántate y ponte la ropa de entrenamiento antes de pensarlo demasiado. Si decides empezar un proyecto, abre el documento y escribe una frase, sin analizar demasiado. La clave está en minimizar el espacio entre la decisión y la acción. Cuanto más tiempo pasas pensando en si deberías o no hacer algo, más espacio le das a la resistencia para fortalecerse. Otro momento donde la resistencia es más fuerte es cuando no ves resultados inmediatos. Es fácil mantener la motivación cuando empiezas a notar mejoras, pero ¿qué sucede cuando llevas días, semanas e incluso meses sin ver un cambio significativo? Ahí es cuando la mente empieza a dudar. Tal vez esto no está funcionando. ¿Para qué seguir si no veo progreso? Pero aquí es donde entra en juego una verdad que pocos entienden. Los resultados más grandes vienen del esfuerzo acumulado a lo largo del tiempo. El crecimiento es como el de un árbol.
Durante meses, incluso años, sus raíces crecen bajo la tierra sin que nadie lo note. Pero cuando finalmente brota y empieza a extender sus ramas, la transformación es evidente. Si juzgas tu progreso solo por lo que puedes ver en la superficie, te rendirás antes de que las raíces sean lo suficientemente fuertes como para sostener tu éxito. Por eso, necesitas medir tu progreso de manera diferente. En lugar de buscar resultados inmediatos, concéntrate en la consistencia. Pregúntate cada día, ¿hice lo que me comprometí a hacer? Si la respuesta es sí, entonces ya estás avanzando. Una estrategia efectiva para vencer esta resistencia es el registro del progreso. Mantén un diario donde anotes cada pequeño paso que das. Incluso si hoy solo avanzaste un 1%, ese 1% cuenta. Si entrenas a tu cerebro para celebrar el proceso en lugar de solo el resultado final, será más fácil sostener la disciplina sin depender de la motivación. Pero hay un tercer momento crítico donde la resistencia es más fuerte, y es cuando aparece el primer fracaso o contratiempo. Es fácil mantenerse firme en el cambio cuando todo va bien, pero ¿qué sucede cuando algo no sale como esperabas? Cuando fallas un día en tu nueva rutina, cuando enfrentas un obstáculo que no habías previsto. Aquí es donde muchas personas abandonan. Usan un error como excusa para rendirse por completo. Ya fallé una vez, así que mejor lo dejo. Pero esto es absurdo. Piensa en alguien que decide llevar una alimentación más saludable, pero un día, por alguna razón, termina comiendo algo que no estaba en su plan. Si usa ese pequeño desliz como justificación para volver a su antigua dieta, habrá permitido que un solo error lo derrote. El problema no es el error, el problema es cómo interpretamos el error. Si cada vez que fallas te castigas a ti mismo, tu cerebro asociará el cambio con sufrimiento. Pero si aprendes a ver cada error como una oportunidad de aprendizaje, entonces seguirás avanzando sin importar cuántas veces tropieces. Así que la regla aquí es clara. Si fallas un día, no falles 2 seguidos. Un error no destruye tu progreso, pero la acumulación de errores sin corrección sí puede hacerlo. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Cómo te aseguras de seguir adelante cuando la resistencia se vuelve más fuerte? La respuesta es comprometerte con una identidad diferente. No basta con querer cambiar. Tienes que verte a ti mismo como alguien que cambia. Las personas que sostienen el éxito a largo plazo no son las que nunca fallan. Son las que han integrado el cambio como parte de su identidad. Si te ves a ti mismo como una persona disciplinada, actuar con disciplina será natural. Si te ves como alguien comprometido con su crecimiento, te resultará más fácil superar los momentos de duda. Pero si sigues viéndote como la persona que solía procrastinar, que nunca terminaba lo que empezaba, entonces volverás a esos viejos hábitos. Por eso, cada vez que enfrentes resistencia, hazte esta pregunta. ¿Qué haría la versión de mí que ya logró este cambio? Si quieres ser una persona más saludable, ¿cómo actuaría la versión de ti que ya ha adoptado un estilo de vida saludable? Si quieres ser alguien que toma acción sin procrastinar, ¿qué haría la versión de ti que ya venció la postergación? Cuando piensas desde la identidad que quieres construir en lugar de desde la persona que has sido hasta ahora, tomas decisiones diferentes. Este es el secreto que distingue a quienes transforman su vida de aquellos que quedan atrapados en el intento. Y ahora, quiero que reflexiones en esto. La resistencia nunca desaparecerá por completo. Siempre habrá momentos en los que sentirás ganas de rendirte, en los que la duda aparecerá. Pero la diferencia está en cómo eliges responder a esos momentos. Si cada vez que la resistencia aparece, decides actuar en lugar de retroceder, te volverás más fuerte. Si cada vez que la duda te susurra que no puedes, eliges seguir adelante, estarás reprogramando tu mente para el éxito. Este proceso no es fácil, pero vale la pena. El cambio no ocurre cuando la resistencia desaparece. Ocurre cuando dejas de permitir que la resistencia decida por ti. Así que a partir de ahora, cada vez que enfrentes un obstáculo, cada vez que sientas la tentación de postergar o rendirte, recuerda esto. No estoy esperando que la resistencia desaparezca. Estoy aprendiendo a vencerla una y otra vez hasta que ya no tenga poder sobre mí. Y cuando logres integrar esta mentalidad, el cambio dejará de ser una lucha. Se convertirá en una parte natural de quién eres. En el próximo capítulo hablaremos de cómo sostener este proceso de transformación a lo largo del tiempo, de cómo convertir estos cambios en algo permanente y de cómo construir una mentalidad que no solo te ayude a cambiar ahora, sino a seguir evolucionando por el resto de tu vida. Capítulo 7. Reprograma tu mente para el éxito y la felicidad.
Hay un instante en la vida en el que uno se detiene y se pregunta, ¿cómo llegué hasta aquí? Y esto no es una pregunta cualquiera, es un llamado de la conciencia, un llamado que solo escuchan aquellos que han empezado a despertar. Durante años, hemos caminado por los senderos trazados por otros. Hemos seguido mapas ajenos, tomado decisiones basadas en miedos heredados, nos hemos definido con palabras que no elegimos. Nos dijeron quiénes éramos antes de que tuviéramos la oportunidad de descubrirnos por nosotros mismos. Nos hablaron del mundo como si fuera un espacio rígido, donde ciertas cosas son posibles y otras no. Pero, ¿quién dicta las reglas de lo posible? La historia de la humanidad está repleta de individuos que rompieron esquemas, que miraron lo establecido y dijeron, no, esto no es suficiente. Cada descubrimiento, cada revolución, cada cambio que ha sacudido el mundo comenzó con alguien que se atrevió a desafiar la programación que había recibido. Ahora dime, ¿qué te hace pensar que tú no puedes hacer lo mismo? No es el talento lo que define el destino. No es la suerte lo que determina quién logra cambiar su vida y quién sigue atrapado en los mismos patrones. Es la capacidad de ver más allá de la historia que te contaron. Es la voluntad de escribir una nueva versión de ti mismo, aunque al principio las palabras parezcan inciertas. Tal vez te has mirado al espejo y has visto a alguien que parece estar condenado a repetir los mismos errores, a vivir dentro de los mismos límites. Pero dime, ¿qué pasaría si todo lo que crees de ti mismo no fuera más que una versión incompleta? La realidad no es un hecho fijo, es un reflejo de lo que estás dispuesto a aceptar. Y si hay algo que debes saber antes de seguir adelante, es esto. El mundo en el que vives está hecho de las ideas que sostienes dentro de ti. Así que la verdadera pregunta no es si puedes cambiar. La verdadera pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a cambiar la forma en que te ves a ti mismo? La mente es el único hogar en el que vivirás toda tu vida. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de compañía, pero nunca podrás escapar de tus propios pensamientos. Si tu mente es un lugar oscuro, lleno de dudas y miedos, caminarás por el mundo como un prisionero, aunque no haya barrotes a tu alrededor. Si, en cambio, aprendes a iluminarla, a nutrirla con ideas que expandan tu potencial, entonces, incluso en medio de la adversidad, seguirás siendo libre. Piensa en el cielo. No importa cuántas tormentas lo cubran, más allá de las nubes siempre hay claridad. Lo mismo ocurre con la vida. No importa cuántos problemas te rodeen hoy, por encima de ellos hay una mente capaz de imaginar, aprender y transformarse. El cambio más grande que puedes hacer en tu vida no está en las circunstancias externas, sino en la forma en que funciona tu mente. Todo lo que has vivido hasta ahora, todo lo que has logrado o dejado de lograr, ha sido el resultado de los pensamientos que has sostenido en tu interior. Tu mente es un espacio infinito, lleno de posibilidades. Sin embargo, la mayoría de las personas viven atrapadas en patrones mentales que han reforzado durante años, incluso sin darse cuenta. No es que sean incapaces de cambiar, es que su cerebro se ha programado para repetir las mismas ideas, las mismas emociones y los mismos comportamientos una y otra vez. Aquí es donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran. La neurociencia ha demostrado que el cerebro tiene la capacidad de cambiar a lo largo de toda la vida. Este fenómeno, conocido como neuroplasticidad, es la razón por la cual puedes aprender nuevas habilidades, superar hábitos negativos y transformar tu forma de pensar, sin importar la edad que tengas o cuántas veces hayas fallado en el pasado. Imagina que tu mente es una ciudad en expansión. Durante años, has construido autopistas neuronales que han determinado la manera en que reaccionas ante los desafíos, cómo interpretas el mundo y qué tan dispuesto estás a perseguir tus sueños. Si hasta ahora has reforzado rutas de miedo, duda y limitación, es probable que esos sean los caminos que sigues tomando sin darte cuenta. Pero si decides construir nuevas rutas de confianza, optimismo y resiliencia, con el tiempo, esas se convertirán en los caminos principales de tu pensamiento. La pregunta no es si puedes cambiar. La pregunta es, ¿qué versión de ti mismo estás dispuesto a programar a partir de hoy? Cada vez que repites una idea en tu mente, estás fortaleciendo una conexión neuronal. Si cada día piensas que eres una persona sin suerte, que el éxito no es para ti o que el cambio es difícil, tu cerebro reforzará esas conexiones hasta que se conviertan en una verdad inquebrantable en tu realidad. Pero lo más poderoso de la neuroplasticidad es que funciona en ambos sentidos. Así como puedes programarte para la derrota, también puedes reprogramarte para el éxito. Cada pensamiento que sostienes es como una semilla que plantas en tu mente. Si riegas las semillas del miedo, la duda y la mediocridad, cosecharás una vida llena de limitaciones. Pero si decides sembrar pensamientos de confianza, abundancia y propósito,
Con el tiempo, tu mente se transformará en un campo fértil para la grandeza. Si hoy comienzas a entrenar tu cerebro para enfocarse en las oportunidades en lugar de los problemas, en la gratitud en lugar de la queja y en el crecimiento en lugar de la resignación, estarás reconfigurando tu sistema mental para crear la vida que realmente deseas. La clave no está en hacerlo una vez, sino en la repetición. La mente no cambia con un solo pensamiento positivo, sino con un entrenamiento diario que refuerce nuevas formas de pensar. Cada palabra que pronuncias dentro de tu mente tiene un impacto directo en la forma en que experimentas la vida. Si constantemente te dices, esto es muy difícil, no soy bueno en esto, o siempre fracaso, tu cerebro lo tomará como una orden y buscará confirmarlo en la realidad. Pero si cambias tu diálogo interno por frases como, estoy en proceso de aprender, tengo la capacidad de mejorar o cada día me acerco más a mis objetivos, estarás entrenando tu mente para enfocarse en soluciones y posibilidades en lugar de obstáculos y excusas. No se trata de engañarte a ti mismo ni de fingir que los problemas no existen. Se trata de enseñarle a tu cerebro a buscar caminos en lugar de barreras. Si te repites a diario que eres una persona segura, disciplinada y capaz, con el tiempo, esas palabras se convertirán en la base de tu nueva identidad. No porque sea magia, sino porque el cerebro refuerza aquello que más se repite en su interior. Uno de los mayores errores que la gente comete cuando intenta cambiar es esperar sentir un gran avance de inmediato. Quieren ver resultados instantáneos y cuando no los ven, se desmotivan y abandonan. Pero el cerebro no funciona de esa manera. Está diseñado para responder al progreso, no a la perfección. Cada vez que logras un pequeño avance en tu camino de transformación, tu cerebro libera dopamina, una sustancia que genera placer y motivación. Es la misma que se activa cuando logras una meta, recibes una buena noticia o experimentas satisfacción por un logro personal. Si quieres que el cambio sea sostenible, debes entrenar tu mente para celebrar cada paso, por más pequeño que parezca. Si hoy te levantaste más temprano que ayer, celébralo. Si lograste mantenerte enfocado en una tarea difícil, celébralo. Si tomaste una decisión alineada con la persona en la que quieres convertirte, celébralo. No necesitas esperar al resultado final para sentir satisfacción. Si aprendes a encontrar placer en el proceso, tu cerebro comenzará a asociar el esfuerzo con una recompensa y la disciplina dejará de sentirse como un castigo. Si realmente quieres consolidar un cambio en tu vida, necesitas entrenar tu mente para sostenerlo. La clave no es solo dar el primer paso, sino mantener el rumbo cuando la emoción inicial se disipa y las dudas comienzan a aparecer. Cuando alguien decide transformar su vida, los primeros días están llenos de motivación. La idea del cambio es emocionante, la posibilidad de una nueva realidad se siente cercana. Pero entonces, la resistencia aparece. La rutina anterior trata de recuperar su dominio, la mente intenta volver a lo que conoce. Aquí es donde la mayoría se detiene. No porque no sean capaces de continuar, sino porque han sido programados para rendirse cuando la incomodidad aparece. Pero lo que separa a quienes logran un cambio real de quienes abandonan es precisamente lo que hacen en esos momentos. Si decides seguir adelante, sin importar lo que sientas, tu cerebro entenderá que el esfuerzo es más importante que la emoción del momento. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de no detenerse. Si esperas el momento en que todo se sienta fácil, en que no haya dudas ni obstáculos, nunca avanzarás. La vida no premia a quienes esperan sentirse listos, sino a quienes actúan a pesar de no estarlo. No es el talento lo que lleva al éxito, sino la consistencia. No es la inspiración lo que construye una nueva vida, sino la disciplina de seguir adelante incluso cuando la motivación desaparece. Por eso, si realmente quieres sostener este proceso más allá de estos 30 días, necesitas diseñar una estructura mental que refuerce el cambio. Tu mente siempre intentará llevarte de regreso a lo conocido, porque eso es lo que ha aprendido a hacer. Pero tú tienes el poder de decidir qué caminos fortalecerás a partir de hoy. Si cada día eliges reforzar la idea de que eres una persona comprometida con tu crecimiento, llegará un punto en el que esa será la única realidad que conocerás. Si decides que el cambio no es algo que intentas, sino algo que encarnas, entonces tu transformación será irreversible. La diferencia entre quienes logran transformar su vida y quienes siguen atrapados en los mismos patrones no está en la cantidad de oportunidades que tienen, sino en la cantidad de veces que han decidido que rendirse no es una opción. Cualquier cambio real requiere atravesar la incomodidad de dejar atrás lo viejo. Pero si sostienes el proceso, te sorprenderás de lo rápido que se convierte en tu nueva normalidad. Al principio, todo cambio se siente extraño. Es como usar un par de zapatos nuevos. Al inicio, pueden ser incómodos, incluso parecer que no encajan del todo.
Pero cuanto más los usas, más naturales se vuelven. Lo mismo ocurre con la identidad que estás construyendo. Hoy puede que todavía sientas que la versión de ti que deseas alcanzar está muy lejos. Pero si sigues actuando como esa persona todos los días, llegará un punto en el que simplemente serás esa persona. Porque lo que repites se convierte en lo que eres. Si quieres dejar de verte como alguien que intenta cambiar y empezar a verte como alguien que ya ha cambiado, necesitas actuar como esa nueva versión de ti mismo antes de que se sienta natural. No esperes a sentirte listo para dar el siguiente paso. Da el siguiente paso y permite que la sensación de estar listo llegue después. Cada vez que enfrentes un desafío en este proceso, recuerda esto. La persona que serás dentro de un mes está completamente determinada por las decisiones que tomes hoy. Si decides volver a lo viejo, dentro de un mes seguirás en el mismo lugar. Si decides avanzar, sin importar lo difícil que parezca, dentro de un mes mirarás hacia atrás y te sorprenderás de lo lejos que has llegado. El futuro no es algo que sucede por azar. Es algo que creas con cada elección. Y cada elección que tomas hoy está construyendo la realidad en la que vivirás mañana. Si realmente deseas consolidar este proceso de transformación, hay algo más que debes hacer. No puedes sostener un cambio sin ajustar tu entorno. Si intentas construir una nueva versión de ti mismo, rodeado de las mismas influencias negativas, de las mismas personas que refuerzan tus viejos patrones, de los mismos estímulos que te empujan hacia atrás, será mucho más difícil sostener el cambio. Tu entorno tiene un impacto profundo en tu mentalidad. Y si quieres asegurarte de que esta nueva identidad que estás construyendo se mantenga firme, necesitas rodearte de elementos que refuercen tu proceso. Si quieres mejorar tu mentalidad, rodéate de personas que ya piensen de esa manera. Si quieres adoptar hábitos positivos, llena tu espacio con recordatorios visuales de quién quieres ser. Si quieres reprogramar tu mente para la abundancia, deja de consumir información que refuerce la escasez. Cada elemento en tu entorno está afectando la manera en que piensas, aunque no seas consciente de ello. Haz que tu entorno trabaje a tu favor, no en tu contra. Si diseñas un entorno que refuerce la identidad que deseas construir, el proceso de transformación será mucho más fácil. Este cambio no es solo mental, es físico, emocional y ambiental. Si realmente deseas sostenerlo, hazlo parte de cada aspecto de tu vida. No se trata solo de cómo piensas, sino de lo que eliges hacer con esos pensamientos. No se trata solo de motivarte, sino de asegurarte de que cada decisión que tomas esté alineada con la persona en la que te estás convirtiendo. Porque el cambio real no ocurre cuando lo entiendes. Ocurre cuando lo vives. El conocimiento sin aplicación es solo una carga más. No importa cuántos libros leas, cuántas estrategias descubras o cuántas veces te inspires con ideas poderosas. Si no las conviertes en acción, seguirás siendo la misma persona. El mundo está lleno de personas que saben lo que deben hacer, pero muy pocas realmente lo hacen. Saber no es suficiente. Comprender no es suficiente. Solo la acción transforma. Si después de leer este libro sientes que algo ha cambiado en ti, es porque una parte de tu mente ha despertado. Ha reconocido que eres capaz de mucho más de lo que habías creído hasta ahora. Pero esa chispa de transformación solo se sostendrá si decides avivarla cada día. Porque la mente tiene una tendencia natural a regresar a lo conocido. Si no refuerzas esta nueva mentalidad con acciones diarias, poco a poco volverás a los patrones anteriores. Y dentro de un tiempo, todo esto quedará como una inspiración momentánea, en lugar de convertirse en el punto de inflexión de tu vida. Pero si decides tomar una acción hoy mismo, si decides demostrarte a ti mismo que este proceso no termina en la última página del libro, sino que apenas comienza, entonces habrás logrado lo que muy pocos logran, convertir la inspiración en transformación real. La pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy para asegurarte de que este no sea solo otro libro más en tu vida, sino el inicio de algo totalmente nuevo? Tal vez el primer paso sea escribir tu compromiso en una hoja. Tal vez el primer paso sea tomar una decisión que has estado postergando. Tal vez el primer paso sea cambiar una pequeña acción en tu día a día. No importa cuán pequeño sea, lo que realmente importa es que sea un primer paso real. Porque un solo paso puede marcar la diferencia entre seguir en el mismo lugar y comenzar un camino completamente nuevo. Ahora, imagina que han pasado 30 días desde este momento. Si aplicaste cada principio, si decidiste actuar en lugar de postergar, si te comprometiste con esta nueva versión de ti mismo,
entonces serás alguien completamente diferente. Si pudieras ver a la persona que puedes llegar a ser en un mes, te darías cuenta de que el esfuerzo vale la pena. Pero si dentro de 30 días no hiciste nada distinto, entonces la única diferencia será que tendrás un mes más en la misma realidad que has estado viviendo hasta ahora. Cada día es una oportunidad de construir o de estancarse. Cada día es una elección. Este es el momento en el que decides quién serás a partir de hoy. Porque la transformación no ocurre en un día específico del futuro. Ocurre en este instante, con la decisión que tomes ahora. Si realmente deseas que este proceso sea el comienzo de una nueva etapa en tu vida, hay algo más que debes hacer. Deja de buscar confirmaciones externas. Deja de esperar que alguien más valide tu cambio. Deja de necesitar que otros aprueben tu transformación. La única persona que debe creer en tu nuevo camino eres tú. Si decides que eres una persona disciplinada, empieza a actuar como alguien disciplinado. Si decides que eres una persona capaz de lograr grandes cosas, empieza a tomar decisiones alineadas con esa visión. Porque nadie vendrá a darte el permiso que sigues esperando. Nadie vendrá a hacer el trabajo por ti. Nadie puede cambiar tu vida, excepto tú. Todo el poder que necesitas para transformar tu realidad ya está dentro de ti. Solo necesitas elegir usarlo. Solo necesitas dejar de esperar y comenzar a actuar, porque no hay transformación sin acción. No hay cambio sin decisión. No hay un nuevo futuro sin un nuevo presente. Este no es solo el final de un libro. Es el comienzo de una nueva historia para ti. Una historia que aún no ha sido escrita, pero que está esperando ser creada con cada elección que hagas a partir de hoy. Si realmente lo deseas, este puede ser el capítulo donde todo cambia. No porque el mundo te lo dé, sino porque tú decides que así será. Haz que este hermoso regalo que es tu vida, tu existencia, simplemente valga la pena.